todas y a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de este pequeño espacio de trabajo con R. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que fue la ayudantía del día de hoy, esta segunda ayudantía. Recordemos que la ayudantía pasada estuvimos enfocados en el trabajo con objetos y en identificar algunos elementos dentro de esos objetos. Cuando esos elementos, por ejemplo, son, son nuestras bases de datos, ¿cierto? Habíamos cargado nuestra base de datos, por ejemplo, y vimos acá cómo con el signo peso podíamos decirle a R, mira, dentro de este objeto vamos a encontrar ciertos elementos, en fin. Y ahora vamos a seguir avanzando, bien alineado con la clase, vamos a aprender a hacer algunas tablas y gráficos, ¿ya? Así que empecemos. El foco va a estar, ¿cierto?, en las tablas y en los gráficos. Las tablas más básicas se crean con table. Vimos en la ayudantía que son tablas bien básicas. Así que tratamos de observar cómo podíamos quizás hacer algunas un poquito más bonitas, un poco más interesantes. Em, Así que vamos por parte. Lo primero es cargar nuevamente nuestra base de datos. No sé si ustedes se acuerdan, pero en la primera ayudantía habíamos visto que podíamos usar esto, datos, read.csv, y en el primer argumento, recordemos que los argumentos son todas las informaciones que tenemos que darle a la función para que funcione, valga la redundancia. em, la vez pasada, o lo que hemos aprendido hasta ahora, es usar file.choose, que nos permite abrir una ventana y nosotros elegir el archivo. A veces eso puede ser un poco más latero, ustedes ya saben hacer eso, así que les quiero enseñar ahora otra manera, que es esta, que es que en el primer argumento, en vez de poner file.choose, ustedes ponen la dirección de donde se encuentra específicamente el archivo que quieren cargar, y eso va entre comillas, ¿ya? Si ustedes quisieran en Mac, lo que hacen es seleccionar el archivo. No sé si a todos les va a aparecer algo acá abajo, pero pueden hacer clic derecho y copiar como ruta de acceso. Y en Windows me parece que es bien similar. Va a aparecer una barra de este tipo y ustedes pueden copiar la ruta de acceso y pegarla. Es muy importante, sobre todo para los usuarios de PC, que suele pasar que R no reconoce la barra que está hacia el otro lado. Esta barra a veces PC la entrega hacia el otro lado, al revés. No sé si la puedo recrear acá. No, no la puedo recrear, pero la entrega al revés. Entonces hay que asegurarse de que estén como aparecen acá, ¿ya? Barras hacia la derecha. Así no les va a aparecer ningún error. Entonces, ejecutamos y verificamos al tiro en el ambiente global que se nos cargó la base con 16 observaciones y 10 variables. Si queremos revisar las variables que están disponibles en nuestra base de datos, podemos ejecutar la función names. La función names nos entrega todos los elementos que están dentro del objeto. Y como nuestro objeto es un data frame, que ya lo habíamos visto, es un marco de datos, tiene una serie de filas y de columnas. Y cada columna es una variable y tiene un nombre que aparece acá. Entonces tenemos un identificador, nombre, etcétera. Y las variables con las que vamos a trabajar principalmente esta ayudantía, que son las de opinión. Otra manera de explorar la base de datos es con Head. Head nos da como el encabezado de los primeros 6 casos para que podamos ver cómo se ve la base, si es que se cargó bien, si es que no se cargó bien, etcétera. Puede que a algunos, antes de avanzar, les pase que cuando carguen una base, miren, les pase esto. Perdón. Bueno, se enredó eso, se mareó, no importa. Les pase que esto no se cargue de buena manera, simplemente tienen que cambiar donde dice punto y ponerle coma, y donde dice decimal, ponerle un punto. Eso a veces va a ir dependiendo de la versión que uno vaya descargando del archivo, pero siempre, al menos con el que estamos trabajando ahora, me voy a asegurar de que idealmente no tengamos ese problema y siempre sea con un punto y coma. En fin, exploramos los datos, ¿cierto? Y podemos calcular nuestra primera tabla. Recordemos que la función para hacer una tabla de frecuencias básica es table, y para poder indicarle de qué
variable nosotros queremos que esté en nuestra tabla de frecuencias, se nos despliega aquí una lista de opciones y vamos a elegir la 1, que ya estaba anotada, la ejecutamos y aparece esto. Para los niveles 1, 2, 3 y 4 existen estas frecuencias. Hay 5 casos que seleccionaron la opción 1, 5 que seleccionaron la opción 2, 1 que seleccionó la opción 3 y así sucesivamente. Aquí, bueno, acá hay una invitación para que ustedes lo hagan con otras preguntas, pero está aquí cargado y los podemos ver de esta manera. Ahora, si quisiéramos, también podemos calcular la proporción de casos. O sea, si tenemos 16 observaciones, me gustaría saber qué porcentaje de esas observaciones respondió, por ejemplo, 1 o 2 en la pregunta de acá. ¿Ya? Para eso usamos la función prop.table. ¿Ya? Ahora, prop.table, el argumento principal de prop.table es una tabla. Entonces, lo que tenemos que ponerle es la tabla que ya habíamos creado. Entonces, el primer argumento corresponde a esta función. Y cuando ejecutamos eso, aparece rápidamente una tabla con los porcentajes. Y yo les mostraba también que si quisieran, si no quisieran, por ejemplo, que aparezca como proporción, sino como porcentaje, ustedes pueden decirle a R, mira R, haz todo lo que te estoy diciendo acá, y al final, multiplícame todos los números por 100. Y si hacemos eso, nos aparece al tiro 6,25%, 50% y así sucesivamente. Lo otro que revisamos hoy día tiene que ver con cómo factorizamos variables, ¿no? Voy a escribirlo. Factorizar una variable significa decirle a R que si bien estamos trabajando con números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, esos números representan conceptos, representan palabras, ¿ya? Esto también lo podemos hacer con todo tipo de variables, ¿ya? Sobre todo las variables nominales y ordinales. Las intervalares no tienen mucho sentido, ya podemos evaluarlo, pero básicamente si queremos que en las tablas nos diga, en vez de un número, qué es lo que significa ese número, entonces tenemos que aplicar la función factor. ¿Ya? Si nosotros aplicamos la función factor, por ejemplo, para nuestra variable de opinión 2, ¿ya? Que está acá, podemos, si es que solo ejecutamos esto, no pasa nada mucho, solo nos dice que hay 4 niveles y que estos son los resultados, los valores que encuentra. Pero esta función, la gracia, es que nos permite decirle, mira, yo sé que hay 4 niveles, y le voy a poner con esto que se llama levels. Vamos a abrir una pequeña función de concatenación que se llama C. Me disculpan si no se dice concatenación, voy a averiguar bien, estoy casi seguro, pero al menos es C, que nos permite agrupar ciertos conjuntos de datos juntos. Entonces yo le digo, mira, los niveles van a ser este grupo de niveles, del 1 al 4. Y un último argumento donde le decimos, bueno, esto tiene ciertas etiquetas que son en el mismo orden que pusimos esto, son estas. Totalmente en desacuerdo, coma, y le ponemos entre comillas otro, en desacuerdo, y así sucesivamente, hasta quedarnos con esto, ¿ya? Si nosotros solo ejecutamos esto, lo que vamos a ver es la lista de todas las respuestas en orden. La primera persona estuvo en desacuerdo, la segunda estuvo en desacuerdo, la tercera estuvo de acuerdo, la cuarta totalmente de acuerdo. En fin, si nosotros quisiéramos guardar esto dentro de nuestra base de datos, lo tenemos que guardar en un objeto. Y lo que podemos hacer es guardarlo en un objeto como este, ¿ya? Y si nosotros entonces ejecutamos esto de esta manera, todos los resultados de este factor van a estar en este objeto que aparece acá. Es un factor con 4 niveles. Pero también les comentaba que es mejor que en vez de tener objetos sueltos, es bueno que los objetos o que las variables que estamos creando estén dentro de nuestra base de datos. Y para eso lo que hacemos es crear un nuevo elemento dentro del objeto que es nuestra base de datos. Si se fijan, este elemento no existe, ¿ya? Cuando nosotros exploramos la base de datos, solo vemos de OPI 1 a OPI 4.
no vemos OPI2F. Y aquí estamos llamando a OPI2, que sí existe, ¿ya? Pero al crear un factor y al crearlo como objeto de esta manera, lo que estamos haciendo es añadir esta variable. Si ven ahora, tenemos de OP1 a OP4 y tenemos OP2F, que es la que acabamos de crear. Entonces, el día de mañana, bueno, podemos explorarlo con esta, ¿cierto? Esta otra función, view, para mirar los datos. Y ahora vemos que OP2 no solo está como número, sino que está como palabra, como cadena, ¿ya? Recuerden que no es necesario ponerle el guión bajo F, esos son solo cosas que ustedes deberían, por temas de orden, deberían mantener, ¿ya? Para saber que, por ejemplo, cada vez que aparezca un guión bajo F, significa que acá hay palabras. Ustedes no van a poder, por ejemplo, calcular un promedio de esto, pero sí uno de estos. Probemos eso, solo para jugar, ¿ya? Si nosotros quisiéramos calcular un promedio, tendríamos que ¿cierto? OPI2, si yo calculo un promedio con OPI2, que son números, me da ese promedio, 2,5. Ahora si yo le digo OPI2F, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque el argumento, lo que le estamos entregando, no es un número. No es un número. Entonces, por eso es importante tener siempre separadas estas cosas. Porque cuando queremos hacer que aparezcan los nombres y hacer tablas de frecuencias y cosas de ese tipo, es bueno usarla como factor y a veces es mejor que se mantengan numéricas, ¿ya? Para poder hacer operaciones como la que acabamos de hacer. Entonces, si nosotros ejecutamos esta tabla ahora, todavía no queda muy linda, pero al menos nos dice qué significa cada valor. Y eso ya es bien útil. Este era el desafío que habíamos conversado de cómo escribir la variable en la base de datos que lo acabamos de hacer. La función table entonces es muy buena porque es rápida, es sencilla, pero no nos ayuda a crear tablas muy bonitas. Aquí lo de bonito o feo va a depender de cada uno, por supuesto, pero sí podemos de repente recurrir a funciones que otras personas han desarrollado para entregar más información, ¿ya? Entonces aquí hicimos el ejercicio de instalar este paquete, Summary Tools, que tuvimos hartos problemas instalándolo, así que voy a tratar de buscar otras funciones que quizás nos puedan ayudar, pero es instalar esto, ¿ya? Aquí se está instalando, y después de instalarlo, tenemos que activarlo por medio de la función library. ¿Cómo sabemos que se instaló? Porque dice, the downloaded binary packages are in, y nos muestra una dirección. Ahí ya sabemos que está instalado. Ahora, si yo quiero llegar y ejecutar la función que queremos mirar, me dice error. No encuentro la función frec. ¿Por qué? Porque no activamos antes la librería. Entonces recordemos siempre activar la librería y ahora sí que sí nos va a permitir ejecutar esta función, que a mi juicio es bien bonita la tabla. Si bien no la vamos a llegar y copiar y pegar en un paper, sí nos da harta información rápidamente. Entonces vemos la frecuencia, que es lo mismo que nos entregaba la tabla. Nos dice también el porcentaje de casos válidos y el porcentaje de casos válidos acumulados. Los porcentajes válidos son los que no consideran los casos perdidos. En este caso nosotros no tenemos. Pero si los tuviéramos, acá no los consideraría y acá sí los consideraría. ¿Ya? Porque es el total, total, total. Pero acá solo considera los válidos. Entonces, si ustedes quieren tener esa información rápida y pegarla en un Excel, lo pueden hacer de esa manera bien rápidamente. Aquí también los invitaba a que lo hicieran ustedes con otras variables que tenemos en la base de datos. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer esto mismo, ¿ya? Con una variable que tenemos también, como por ejemplo edad, veamos qué pasa. Miren, es una tabla mucho más grande, donde están todas las edades de cada uno de ustedes y nos dice cuántas personas hay de cada una de esas edades. No sé ustedes, pero me parece que son tantos los casos acá que no es tan informativa porque no permite agrupar mucho los casos. Quizás uno podría pensar quienes tienen menos de 20 años, entre 30 y 35 y sobre 35, como para generar categorías que tengan más porcentaje. Pero también se puede hacer, ¿cierto?, una tabla de frecuencias con este tipo de datos sin ningún problema.
los gráficos. Los gráficos son un poquitito más complicados solo porque requieren rápidamente que nos acostumbremos a usar más argumentos, ¿ya? Por ejemplo, aquí les mostraba el gráfico más sencillo es plot y nos permite simplemente graficar según lo que R interpreta que es mejor con un gráfico de barras cuáles son los niveles de cada una de las variables. Tengo que agrandar acá para que me aparezcan todos los niveles así. Pero, como bien dijeron ustedes, a este gráfico le falta título, le falta quizás un subtítulo, le falta un título del eje X, le falta un título del eje Y. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Algo que les enseñaba es que cuando tienen dudas respecto a alguna función, por ejemplo, cómo se llama el argumento para ponerle un título a este gráfico. Ahí ponemos interrogación, el nombre de la función, ejecutamos y aparece rápidamente un panel de ayuda. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podemos acceder a cualquiera de estos, pero vamos a acceder a este porque es parte de la librería básica, que es la que estamos usando para esto, y nos va a decir rápidamente de qué se trata. Esto es una función genérica para graficar objetos en R, ¿ya? Y nos dice, mira, los argumentos son estos. X es la coordenada de puntos en el gráfico. Alternativamente puede ser la variable principal, que es el caso que nosotros estamos usando. Se puede indicar el tipo de gráfico que queremos que haga y podemos indicarle con el argumento main un título para el gráfico, con sub un subtítulo, xlab, etc. Entonces, vamos viendo acá, nosotros teníamos este gráfico, ¿cierto? Y vamos de a poco. Vamos plot, datos, OPI, ¿ya? Seleccionamos la variable que nosotros queremos graficar. Ponemos una coma para ingresar nuestro primer argumento, que les propongo que sea el título. Y el título, ya vimos, tiene este argumento. Main igual, y le ponemos el título que queramos. Título, le vamos a poner frecuencia absoluta de opinión. Y si nosotros ejecutamos eso, rápidamente aparece el título. Podemos poner una coma para ingresar otro argumento, donde le queremos poner las etiquetas a cada uno de los ejes. Entonces el eje X va a ser grado de acuerdo, por ejemplo. El eje Y va a ser frecuencia absoluta. Y le podemos poner un subtítulo, que se ponía con esto. Y ese subtítulo podría ser quizás la afirmación que estamos evaluando. Recordemos cuál era la afirmación de OPI 2. Era esta: las papas fritas siempre son más ricas con ketchup. Vamos a ver acá cómo se ve la distribución de esa opinión. Aquí está toda la información. Voy a agrandarla un poco para que se vea. Si le hacemos zoom acá, se debiera abrir otra ventana. Ahí se ve, en grande. ¿Ya? Entonces vemos que las papas fritas siempre son más ricas con ketchup. Mira, hay harta gente en desacuerdo. Está bastante dividida la muestra, diría yo, casi mitad y mitad. Pero hay más personas en desacuerdo de lo que me imaginé, déjenme decir. Así que bueno, con eso ya podemos hacer gráficos bien básicos. Ahora, bien, estos gráficos son poco flexibles, ¿ya? Para hacer gráficos buenos, desafiantes, donde ustedes quieran de verdad mostrar así, pero todo el potencial y se quieren poner bien creativos o bien nerds o todo lo que quieran, podemos usar ggplot o ggplot, ¿ya? Para esto tenemos que instalar nuestro paquete. El paquete se llama ggplot. A mí yo ya lo tengo instalado, entonces me dice, ¿quieres restartear? Iba a decir, ¿quieres reiniciar, perdón, R antes de actualizarlo? Y le dije, no, quiero que se mantenga. Así que está instalando sus cosas y como vemos acá, los paquetes instalados están aquí. Ya, hasta aquí yo les diría, para entregar su trabajo, pueden hacer todo con estos gráficos que ya vimos acá, ¿ya? Pero si quieren ir un poquito más allá, si quieren aprender a hacer estos que son más desafiantes quizás, pero también es entretenido, a gente nerd como uno le parece entretenido, cargamos esta librería
y vamos a empezar a hacer nuestros ggplot. ggplot funciona un poco distinto a las funciones normales porque son una gran función que se llama ggplot y después le vamos agregando capas y cada capa nos permite agregar, por ejemplo, el título, pero también las barras. Por ejemplo, para ggplot las barras no vienen dadas, las barras son una capa que tenemos que agregar. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, si ponemos ggplot, que es la función, le decimos que data, o sea, donde están nuestros datos, se llama así, ¿ya? Se llama datos. Le ponemos una coma y abrimos una primera pequeña función que se llama aes. Aes viene de aesthetics y nos dice aquí, dime cuál va a ser el eje X y cuál va a ser el eje Y. Y eventualmente aquí le vamos a poner otras informaciones. Pero el eje X en nuestro caso es OPI2. Y de hecho es OPI2F. ¿Ya? Porque queremos que aparezca toda la información. Y aquí le ponemos un más, que no se nota mucho acá. Un más y le agregamos una función que se llama geomBar. Los geoms son estas capas que yo les voy diciendo, que por ejemplo es una barra. Si nosotros no le pusiéramos eso, no haría nada. Miren, vamos a ejecutar esto y veamos cómo resulta. Resulta así. No se ve tan lindo todavía, pero tengan un poquito de paciencia. Entonces, solo para que lo puedan ver sin tanto comentario, sería ggplot data igual el nombre de nuestra base de datos. Después le indicamos cuáles son nuestras propiedades estéticas y le decimos que X se llama así. Y después le vamos... Y ahí cierra. Y después, si yo solo agrego eso, no pasa nada. ¿Se fijan? No queda nada acá. Pero si yo le agrego este geomBar, se agregan las barras. Y vamos a poder hacer distintos geoms para hacer histogramas, dispersiogramas o gráficos de dispersión, según como acostumbren llamarlos. ¿Ya? Si queremos personalizar, por ejemplo, el color sobre este mismo gráfico que tenemos acá, agregar los títulos y todo eso, simplemente agregamos otras capas. ¿Ya? Hasta acá íbamos bien, ¿cierto? ggplot, data, datos y nuestro eje X. Le agregamos una capa que se llama geomBar y a esa barra nosotros queremos ponerle un colorcito. Yo le quiero poner color verde claro con el argumento fill, que el relleno sea verde claro y que el color sea negro. Aquí los colores, ustedes pueden googlear los colores que acepta R, son muchísimos y también acepta colores en hexadecimal, me parece, para quizás los o las diseñadoras me pueden ayudar con eso, pero acepta todos los colores que se les puedan imaginar. Entonces, si nosotros hacemos eso, rápidamente nos quedamos nuestro, con nuestro gráfico con los colores que queríamos. Si le queremos agregar un título, agregamos con el símbolo más otra capa y le ponemos la función labs de labels y le ponemos que el título va a ser título, el subtítulo va a ser subtítulo y los otros ejes se van a llamar de esa manera. Si ejecutamos eso, ya se dan cuenta, el título aparece aquí a la izquierda, el subtítulo aparece abajito, acá aparecen los títulos de los ejes. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos también de que los gráficos tenían que tener límites conocidos, concretos, que no sean engañosos? ¿Ya? Y para eso podemos usar la función ylim, el límite de y. Y nuevamente, con esta función c le decimos que vaya de 0 a 10. Y si se fijan, acá va de 0 a 8. Y si yo ejecuto esto, va a ir de 0 a 10. Y le podemos poner de 0 a 100 también. ¿Se fijan cómo va cambiando la forma de presentar la información? De 0 a 1000. Si quisiéramos decir que esto es insignificante, quizás ponemos un eje de 0 a 1000. Pero eso no nos informaría mucho, ¿no? Entonces, dejémoslo en 0 a 10 para poder ver bien la distribución de los datos. Y por último, a mí en lo personal no me gusta que los títulos estén aquí a la izquierda. Entonces le agregamos, sorpresa, otra capa. Y esa capa se llama theme. Y le decimos que el título del plot, el texto esté justificado horizontalmente en la mitad, 0.5. ¿Ya? Esto lo pueden copiar y pegar
y así va a quedar ordenado. Si nosotros quisiéramos que estuviera hacia el otro lado justificado, le ponemos 1 y se fijan, queda hacia el otro lado. Si le ponemos 0, va a quedar a la izquierda. Y si le ponemos 0.5, queda justo a la mitad, ahí más ordenado. Entonces, como ven, con esto que se ve bien complejo, no es tan complejo, hay que simplemente pueden copiar, pegar e ir reemplazando los elementos que ustedes necesitan acá y ajustando para que quede como ustedes quieren. Por último, también pueden agregar una última capa que se llama Theme Minimal, para que sea más minimalista. Le hacen clic y miren cómo queda de minimalista. Deberíamos poner esto antes porque si no... Mira, no me dejó. ¿Por qué no me dejó? Ah, me equivoqué acá. Aquí, se me sobró un más, por eso como que no me estaba entendiendo. Ahora sí. Sacamos eso y por alguna razón todo desapareció. Ustedes ven, ahí sí apareció. Entonces con el tema minimalista queda quizás un poco más lindo y hay otros temas también. No he probado otros, pero podemos jugar. Si ustedes escriben theme, es dark. Veamos. Mira, un tema más dark para los góticos o góticas. Y aquí pueden ponerse a jugar. ¿Ya? Por ejemplo, light. Vemos que dice light. Bonito. Ahí tienen que ustedes elegir el que más les guste o pueden eliminarlo. En fin, estos son los gráficos de barra. ¿Qué pasa si en vez de gráfico de barra quisieran ustedes hacer un histograma? ¿Se acuerdan que los histogramas eran ligeramente distintos? Para eso podemos tomar lo mismo. Quizás para que sea más fácil vamos a usar el mismo ejemplo, independiente de que corresponda o no hacer un histograma. Y en vez de geom bar, vamos a poner geom histogram. Y le ponemos los mismos otros argumentos: fill, light green, color black, labels, etc. Y si ejecutamos todo eso, me dice en la static x es discreto. Mira, sabe que los histogramas son para variables continuas. Entonces nos retó, nos tiró un error, así que lo vamos a usar con la edad que tenemos. Y así queda. ¿Ya? Después ustedes podrían cambiar la manera, lo anchos que son estas barras, etc. Eso lo podemos ver quizás en otro momento, pero por ahora sepan que pueden ir cambiando con los geoms histogram. ¿Ya? Eso. Otros geoms, geoms bar, geom histogram, geom point para los gráficos de puntos, que ya vamos a hacer uno, geom smooth para agregar una línea de tendencia, que no es lo mismo que una regresión, pero una línea que es interesante hacerlo, y los famosos boxplot. ¿Ya? Vamos a ver cómo se comporta todo eso. Los dispersiogramas, como vimos, tenían que tener dos datos, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y. Entonces aquí en AES le vamos a poner X, edad, e Y, altura. ¿Ya? Y le vamos a agregar como, como geom, como lo que nosotros queremos graficar, la forma del gráfico como un punto. Y esto nos va a generar un histograma, o sea, un dispersiograma. Y si se fijan, todo lo que aparece abajo sigue siendo lo mismo que antes. Lo único que cambió es esto y las variables que vamos a graficar. Entonces, si ejecutamos, nos va a aparecer nuestro histograma ahí. Son pocos casos, entonces no se va a ver tan interesante ni con líneas de tendencia, pero cuando tengamos bases de datos más grandes vamos a explorarlo y les voy a mostrar. Y por último, si quieren ver gráficos de caja y bigote o box plots, lo mismo, solo que seleccionan la variable que ustedes quieren graficar y ponen el geom box plot y les va a aparecer así. ¿Ya? Y por último también podemos crear gráficos a partir de otros resultados, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando habíamos usado prop table para generar porcentajes? Digamos que yo quisiera generar este mismo gráfico, pero ponerle el porcentaje arriba. A mí eso me gustaría. Entonces lo que hacemos es crear un objeto que va a tener esos porcentajes y le vamos a decir que esto se comporte como si fuera un data frame, ¿ya? O sea, como si fuera un marco de datos. Miren, si yo ejecuto eso y después pongo frex, me va a aparecer como dos variables. La variable 1 que va a tener el nivel de respuesta y la variable 2 que se va a llamar frec y va a tener el porcentaje.
¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, con esa nueva variable que nosotros creamos, le podemos decir ggplot, mis datos van a ser frex, y mis valores estéticos van a ser, primero, var1, ¿cierto? Que es lo que queremos que esté en las x, que esté abajo, 1, 2, 3 y 4, y frec, que es lo que son los porcentajes. Y le vamos a pedir que nos agregue una columna o una barra. Y si lo hacemos así, miren lo que aparece. Rápidamente se adapta y nos dice, mira, ahora en vez de ir a 0 a 8, va de 0 a 0.5. ¿Por qué? Porque estos son proporciones, va de 0 a 100% en el fondo. Pero para que aparezca como porcentaje, le podemos agregar otra función, que es geomText. GeomText nos permite agregarle este texto. Y le tenemos que decir, un principio estético de GeomText es que sea la frecuencia multiplicado por 100 y luego le agregas un porcentaje al final. Y quiero que la justificación vertical esté en menos 0,3. Ya vamos a ajustar eso. Lo agregamos y miren qué bien queda. ¿Ya? Algunas cosas, por ejemplo, acá, para que quede de 0 a 100 el eje Y, recuerden, podemos poner esto, límite de Y, le decimos que sea de 0 a 100. Perdón, de 0 a 1 debería ser esto. Es un porcentaje. Ahí está, de 0 a 1. 25%, 50%, 31% y así. Le podemos cambiar los ejes abajo. Vamos a hacerlo para hacer el, el ejercicio completo. Se llama labs y le vamos a poner title igual frecuencia porcentual de opinión. El subtítulo va a ser las papas fritas son siempre más ricas con ketchup. Perdón, no sé por qué me está apareciendo acá. Ándate Siri. Estoy tratando de sacarla. Ya. No veo. No. Ya. Le agregamos subtitle. Las papas fritas son siempre más ricas con ketchup. Le vamos a poner en el eje X. Me parece que se ponía así. Veamos más arriba. Ven que no es necesario. Ah, no, se pone de otra. Como otro. Otra capa. Vamos a poner la capa de XLab, que se va a llamar niveles de acuerdo, más wildlove, que va a ser frecuencia porcentual o porcentaje, más bien, más fácil. Porcentaje, veamos cómo queda ahí. Perfecto, y recordemos que queremos que esto esté todo alineado. Entonces, theme, y esto, como se hacía, plot title, lo copiamos simplemente y lo pegamos acá. Y ahora nos debiera quedar más ordenado. Un gráfico listo y presentable. Y lo vamos a poner minimalista, solo porque sí. Ya, veamos cómo nos va. Listo. Y ahí tenemos un gráfico, a mi juicio, muy bonito, con la distribución de esta opinión. Hay algunas otras opciones, como les mostraba, theme minimal, theme black and white. El texto lo pueden cambiar, por ejemplo, si tuviéramos los niveles de acuerdo, que no los tenemos acá, pero no importa. Podemos, se fijan, todos los valores de acá quedaron al revés. A ver, hagamos el ejercicio completo. Variable 1, ¿se acuerdan que había que poner factor para que la variable 1, o sea, para que nos aparecieran las etiquetas? Bueno, vamos a hacer una trampa y en vez de crear otra variable, vamos a aplicar la función de factor aquí mismo. Entonces le vamos a decir levels igual 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y labels vamos a poner totalmente en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces de esa manera debiera automáticamente ponerse
nos tira un error. A ver, tenemos un error. Factor. Labels. Tenemos que cerrar esto. A ver. No. Dice unexpected paréntesis. Hay un paréntesis final que sobra acá. Hagamos un análisis junto. Abrimos X, abrimos factor y tenemos que... Ah, acá. Este fue el problema. Nos faltó abrir eso. Ahora sí. Eso. Ahora sí. Y le podemos poner el texto así. Más ladeado. Ahora puede que eso no esté funcionando tan bien, así que lo podemos poner así más fácil. Así queda mejor. Eliminamos esta capa. Y eso, chicos y chicas, eso es ggplot. Es una lógica más compleja de usar quizás este lenguaje de programación, pero si se dan cuenta es simplemente ir revisando punto por punto qué es lo que uno quiere ir logrando. Vamos a hacer este ejercicio hartas veces para su entrega del trabajo, el trabajo 2. Van a poder hacer los gráficos más sencillos o pueden hacer estos también. En ambos casos va a estar bien. Esto es simplemente para darles una herramienta adicional para el uso de R. Eso pues, estimado, fue una cápsula un poco más larga, pero espero que les haya sido de ayuda y quedo atento a cualquier duda que puedan llegar a tener. Así que eso pues, que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana.